Negociaciones entre Irán, Estados Unidos y países mediadores concluyeron en Ginebra tras declaraciones amenazantes de Donald Trump. Autoridades de la nación persa reiteran derechos sobre la administración del Estrecho de Hormuz. Colombia celebró este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Abelardo de la Espriella lidera los resultados preliminares. Primer ministro de Reino Unido presentó su renuncia tras perder apoyo político en la nación europea. Se trata del sexto premier en ocupar el cargo desde 2016. Saludos, bienvenidos a El Mundo Ahora, con los adelantos de las noticias más relevantes de la jornada. Ya comenzamos. Acompáñenos durante los próximos 27 minutos de programa. Iniciamos con las informaciones de mayor impacto en las últimas horas. La primera ronda de conversaciones técnicas de alto nivel entre Teherán y Washington, celebrada en Ginebra este domingo, concluyó con la suspensión del formato cuadrilateral tras las declaraciones amenazantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según refirieron medios iraníes, la delegación persa se retiró tras una primera fase del diálogo que duró algo más de una hora. Veamos el reporte de una televisora extranjera. Irán y Estados Unidos enfrentan nuevas tensiones en medio de negociaciones clave en Suiza para poner fin a la guerra en Oriente Medio, después de que la delegación iraní abandonara temporalmente el recinto tras amenazas del presidente Donald Trump. Según la agencia estatal IRNA, el equipo iraní dejó el lugar tras una primera sesión de 80 minutos que entró en una fase difícil, luego de que Trump, en una publicación en su red Truth Social, instara a Teherán a impedir que sus aliados en Líbano causen problemas y advirtiera que podría retomar los ataques militares. El jefe del equipo negociador iraní, el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó que harían bien en medir sus palabras, dado que sus Fuerzas Armadas están listas para responderles de otra manera. No obstante, fuentes cercanas a las conversaciones señalan que Irán sigue comprometido con el diálogo. El cruce de advertencias pone en riesgo un acuerdo que contempla un alto el fuego y 60 días de negociaciones tras meses de conflicto iniciado el 28 de febrero, que ha dejado miles de muertos y ha impactado la economía global. En este contexto, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance, presente en Suiza, defendió las conversaciones. Esta es una reunión histórica, nunca antes fuera de Islamabad y aquí, es decir, fuera de los últimos meses, nunca antes el liderazgo iraní y el estadounidense se habían reunido a un nivel tan alto. Lo que el presidente nos ha pedido es pasar la página, transformar nuestra relación con el pueblo de Irán y tender una mano abierta que le diga al pueblo de Irán que si su dirigencia está dispuesta a dejar de ser un motor de inestabilidad regional, si está dispuesta a renunciar a sus ambiciones de armas nucleares a largo plazo, entonces Estados Unidos está dispuesto a transformar de manera fundamental nuestra relación con ese país. El jefe del equipo negociador iraní, el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, aseguró este lunes, mientras regresaba a Teherán, que el Estrecho de Hormuz será administrado por su país de acuerdo con las leyes internacionales y locales. Ghalibaf hizo hincapié en la necesidad de vincular los logros del campo militar con los de la diplomacia. Señaló que el viaje a Ginebra para las conversaciones estuvo exactamente en línea con el objetivo del frente militar. Asimismo, dijo que la liberación de fondos congelados y el levantamiento de las sanciones petroleras se finalizaron durante el viaje. Precisamente tras los diálogos sostenidos este lunes, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció la suspensión por 60 días de las sanciones contra Irán para permitir que la República Islámica produzca, venda y suministre petróleo crudo y productos derivados. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el lunes que va a suspender temporalmente las sanciones contra Irán para permitir que la República Islámica produzca, venda y suministre petróleo crudo y productos derivados.
Todas las transacciones que antes estaban prohibidas y que se referían a la producción, venta y transporte de petróleo crudo de origen iraní quedan autorizadas hasta el 21 de agosto, según una licencia publicada por el Departamento del Tesoro. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, celebró la incansable mediación de Pakistán y Qatar, que según él ha permitido avances importantes para poner fin a la guerra. Detalló que se han levantado las restricciones a las exportaciones de petróleo y productos petroquímicos, se ha levantado el bloqueo, se han desbloqueado algunos activos congelados y se ha puesto en marcha un importante plan de reconstrucción y desarrollo para Irán. A su vez, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó que la unidad y la cohesión nacional son el factor más importante para la dignidad y el progreso del país. El mandatario de la nación persa aseveró que las negociaciones en curso se llevan adelante con firmeza. Pezeshkian agregó que siempre que se pretenda ignorar los derechos del pueblo iraní, su país no cederá ni se inclinará ante exigencias excesivas. Durante una ceremonia celebrada este lunes por el Día Nacional de los Gremios, el jefe de Estado persa rindió homenaje a la memoria de todos los mártires de la reciente guerra y en particular al líder de la Revolución Islámica. En la misma línea se pronunció el comandante de la Base de Defensa Aérea Conjunta, Hatham Al-Anbiya, quien aseveró que las unidades operativas de todo el país permanecen estacionadas en su misión de defender los cielos sagrados de la patria. De igual modo, reiteró que se encuentran preparadas para cualquier escenario planteado por los enemigos. Este lunes, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Ismail Baghei, afirmó que las declaraciones realizadas por el inquilino de la Casa Blanca llevaron a la nación persa a negarse a continuar con el proceso negociador. El diplomático persa subrayó que la delegación de su país expresó en todas las reuniones su preocupación sobre la posibilidad de que la otra parte incumpliera sus compromisos. Baghei explicó que uno de los temas más importantes planteados por Irán ha sido la continua violación del alto el fuego por parte del régimen sionista de Israel en su agresión contra el Líbano. El funcionario agregó que los grupos técnicos continuarán trabajando sobre las cuestiones necesarias para garantizar la aplicación efectiva del memorando de entendimiento. Las obligaciones de las dos partes son recíprocas y, naturalmente, cada paso que damos o pretendemos dar debe ser correspondido por la otra parte, cumpliendo sus obligaciones. Esta misma disposición de obligaciones crea una especie de garantía para asegurar que ambas partes ejecuten sus compromisos. La creación de los grupos de trabajo técnicos que mencioné, así como el inicio de las negociaciones para el acuerdo final, están supeditados y condicionados a la implementación de las cláusulas 1, 4, 5, 10 y 11. Uno de los puntos planteados por la delegación estadounidense fue la expresión de sus posiciones respecto a la cuestión nuclear. Presentó sus posiciones de manera muy breve. La delegación de la República Islámica de Irán también expresó sus posiciones. No fue una negociación, sino una expresión de posiciones en la que también cesaron nuestras opiniones de manera muy explícita y clara. Se hizo hincapié en que ahora todavía no es el momento de entablar negociaciones para un acuerdo final. En el memorando de entendimiento acordamos que después de la implementación de secciones específicas del memorando, entablaríamos negociaciones para un acuerdo final. Y ese acuerdo final abarca tanto la cuestión del levantamiento de las sanciones como el debate nuclear sobre la cuestión. Como se mencionó en esta declaración conjunta de los dos mediadores, se deben formar grupos de trabajo técnicos y comenzar la formación de estos grupos de trabajo técnicos para examinar más de cerca las diversas cuestiones propuestas en el memorando de entendimiento. Cambiamos de tema. Este domingo, más de 41 millones de colombianos estuvieron habilitados para acudir a las urnas y definir quién asumiría las riendas del país para el período constitucional 2026-2030.
En la contienda se enfrentaron Iván Cepeda, del oficialista Bloque de Izquierda Pacto Histórico, y Abelardo de la Espriella, abogado y representante de la derecha. De acuerdo con la Registraduría Nacional, de la Espriella obtuvo el 49.66% de las papeletas, mientras que el 48.70% corrió a la cuenta de Cepeda. Más de 228.000 integrantes de la fuerza pública fueron desplegados en los diferentes departamentos para asegurar puestos de votación, proteger a los ciudadanos y preservar el orden público durante el balotaje. Mediante esquemas especiales se protegieron 5.720 mesas de votación ubicadas en territorios donde existen factores de riesgo relacionados con la presencia de grupos armados ilegales o posibles alteraciones de seguridad. Durante la instalación de la jornada comicial, el mandatario saliente Gustavo Petro llamó a sus connacionales a acudir masivamente a las urnas, defender la democracia y mantener la tranquilidad durante el desarrollo de las elecciones. Veamos. Mi primer mensaje indudablemente es salir a votar como sea, venciendo todo obstáculo o dificultad geográfica o logística. Hemos dado orden de que el transporte público se comporte normalmente, so pena de altas multas, para que todo el mundo tenga la opción de ejercer su derecho y su deber, decidir sobre Colombia. No es cualquiera la decisión que se toma hoy, ya todos lo sabemos, más o menos informados, pero se decide en cierta forma el futuro de uno mismo, cualquiera que sea el elector, la electora. Se decide el futuro de la familia, en mi caso particular muy intensamente. Estamos en manos del pueblo, así lo juramos hace 50 años y así ha sido. Y está en manos del pueblo el futuro de esta patria de verdad. Y este es un segundo mensaje, no solo salir a votar. La base indispensable de la democracia es la paz. Y la paz significa entendernos. Iván Cepeda, un conocido defensor de derechos humanos, presentó al electorado colombiano un programa de gobierno para dar continuidad a las políticas públicas del presidente Gustavo Petro, con propuestas para consolidar el combate contra la pobreza, universalizar la educación y la salud. También propone un ejecutivo que haga frente a la corrupción, desarrollar el agro, continuar fomentando la paz y ampliar la presencia del Estado en los territorios. Por su parte, de la Espriella refleja un camino opuesto que contempla debilitar al Estado, aplicar recortes sociales y regresar a la militarización de la seguridad. El representante de la derecha prometió construir 10 megacárceles, reactivar los bombardeos contra grupos armados, la fumigación aérea de cultivos de coca, sepultar la política de paz total y realzar el lenguaje de la guerra en lugar del de los derechos. De la Espriella se autoproclamó presidente de Colombia la noche de este domingo, sin esperar el resultado del escrutinio, en un acto ante sus seguidores en Barranquilla. También fue felicitado por el eje de la derecha regional, entre ellos el presidente Javier Milei, Santiago Peña, Daniel Noboa y José Antonio Kast, además de Marco Rubio y la peruana Keiko Fujimori. Asimismo se sumó el español Santiago Abascal. Le proponemos un fragmento de las declaraciones de Abelardo de la Espriella. Veamos. Esta noche no ha triunfado una candidatura. Ha triunfado la voluntad de un pueblo que decidió recuperar su destino. Ha triunfado la dignidad nacional. Ha triunfado la república y ha triunfado la esperanza. La de hoy es una noche maravillosa en la que brilló la democracia. Y Colombia demostró una vez más su grandeza. Esta es la noche que marca el inicio de una nueva historia para la nación. La noche en la que empieza una nueva era,
un cambio de orden. La patria, milagro. Durante la noche del domingo se registraron manifestaciones en diversos puntos de la ciudad colombiana de Bogotá tras la autoproclamación como presidente del candidato de Defensores de la Patria, Abelardo del Espriella. Según reportes de la multinacional Telesur, en redes sociales digitales circularon varios videos en los cuales se muestra la paralización de la movilidad en áreas clave de la capital por el descontento social. Ante tales hechos, el actual presidente Gustavo Petro llamó a la tranquilidad a aquellos que no estén de acuerdo con el resultado electoral. No caigamos en la trampa de la violencia y mantengámonos muy unidos para no dejar retroceder al país. La paz hoy es fundamental, afirmó el mandatario. También trascendió que Iván Cepeda ofreció una conferencia de prensa en la que reconoció el preconteo de votos, pero dijo que no es un dato ni oficial ni vinculante. A su vez, pidió estar atentos al escrutinio de cada una de las mesas en el país. Lo cito casi que textualmente: el tigre muerde duro y que puede morder todavía más fuerte. Bueno, no, a nosotros que no nos amenacen. Lo digo con toda claridad. Nosotros somos, lo dije ayer en mi intervención, un movimiento político muy numeroso. Somos, según arrojan ayer los resultados, la mitad de este país en términos políticos. Tenemos una larga historia de resistencias y estamos muy curtidos. Hemos derrotado a muchos gobiernos autoritarios, a muchos políticos violentos. Así que no nos venga a amenazar. No nos asusta ni sus rugidos ni sus alaridos. Nos pidió al presidente Petro y a mí que alistemos valijas, maletas, no sé para qué. De aquí no nos vamos a ir. Nuestros testigos, nuestro equipo de seguridad electoral ha presentado 57.189 reclamaciones que nos facultan y que obligan a los escrutadores, a los jueces escrutadores y juezas a verificar estas alegaciones que hemos hecho. Y por lo tanto, nosotros estamos en este momento con nuestros equipos participando del escrutinio. Para claridad de en qué momento estamos de esa labor, anoche finalizó el escrutinio municipal, en el día de hoy comienza el escrutinio departamental, creemos que el miércoles comenzará el nacional, y estamos a la espera del escrutinio de la votación internacional. Esa tiene un proceso un poco más lento y eso no depende de la voluntad nuestra, sino de la llegada de las valijas diplomáticas conteniendo el material electoral. También es noticia que el procurador general Gregorio Elhash supervisó en Corferias el avance de los escrutinios electorales y afirmó que no existen pruebas de fraude en el proceso comicial. Destacó que las reclamaciones serán atendidas por las autoridades competentes y pidió respetar los resultados oficiales que certifique el Consejo Nacional Electoral. Esa palabra y esas expresiones desde hace un año. En ninguna de las elecciones que han sucedido aquí en Colombia en el último calendario electoral se ha probado, se ha demostrado, ha ocurrido con fuerza de prueba judicial, ningún fraude, ninguna manifestación de adulteración, ningún hecho que desdiga o manche la pulcritud y la pureza del proceso eleccionario. De manera que quien alega eso deberá probarlo en las instancias correspondientes y seguramente sus pruebas deben ser atendidas por los jueces del escrutinio o por los jueces del contencioso. Presentar reclamaciones, otros la llaman impugnaciones, todo proceso tiene unos momentos y tiene unas formalidades. Si tienen la validez, tienen que ser atendidas. Si son a tiempo, deben ser atendidas. Si resultan extemporáneas, seguramente los jueces van a declarar eso y la van a dejar para otra instancia superior que resuelva eso. El triunfo de Abelardo del Espriella en Colombia
representa el ascenso de la ultraderecha al poder en la nación sudamericana y forma parte de una tendencia que se acrecienta en la región impulsada desde Estados Unidos. Así lo señala el politólogo Alejandro Chala en entrevista con France 24. Veamos. Acá hay un proyecto hemisférico y creo que hay que señalarle a la audiencia que esto no hay que leerlo solamente en el marco de lo nacional Colombia, sino que hay que leerlo en un marco latinoamericano en el que claramente hay un proyecto de recuperación de unas zonas y unas esferas de influencia por parte del gobierno de Donald Trump, precisamente en una recomposición multipolar desorganizada que estamos viviendo en todas las partes del orbe de nuestro planeta. Y en ese caso, a mí sí me parece muy importante señalar que en parte este ciclo electoral que estamos viendo en Colombia, el potencial triunfo de Abelardo Lasprilla, también nos habla un poco de una mirada de la seguridad transnacional muy ligada al proyecto de Estados Unidos de claramente el uso de la amenaza de la fuerza contra estos grupos en territorio. ¿No? Tú lo señalabas muy bien, hay un incendio en términos de seguridad en la zona de Guayaquil y en otras zonas de Ecuador, pero también hay ya intervenciones militares de Estados Unidos a nivel precisamente del uso de drones y el uso de otros mecanismos y otras tecnologías militares para neutralizar al líder del Tren de Aragua en Venezuela. Entonces ya tenemos una injerencia mucho más profunda que se consolida alrededor de este llamado bloque de las Américas, el escudo de las Américas, perdón, y que creo que de alguna u otra manera sí va a terminar señalando un poco que nuestra posibilidad de construir una política de seguridad ya no va a depender solamente de nosotros, digamos, hablo de nosotros en términos de Colombia, sino hablo un poco también de la lógica de que va a depender de los intereses transnacionales, de la política estratégica que determine Estados Unidos, no solo frente al tema de seguridad, sino también el tema migratorio. Cambiamos de escenario. El primer ministro británico Keir Starmer anunció este lunes su dimisión como líder del Partido Laborista y jefe del gobierno. La decisión surtirá efecto a partir de septiembre, tras la creciente presión interna hacia su gestión. Starmer comunicó su postura al rey Carlos III y confirmó que permanecerá en el cargo hasta que su sucesor sea elegido en un proceso interno que comenzará el 9 de julio. El gobernante asumió el poder en julio de 2024 y explicó que las candidaturas para sustituirlo se presentarán hasta el 16 del próximo mes, cuando el Parlamento inicie el receso veraniego. El nuevo líder ocupará el puesto antes de que la Cámara de los Comunes reanude sus sesiones en septiembre, proceso que Starmer calificó como una transferencia ordenada del poder. Veamos. Solo han pasado 2 años desde que Keir Starmer llevó al Partido Laborista a una victoria electoral aplastante, pero su popularidad desde entonces se ha desplomado y ha perdido la confianza de sus correligionarios. La pregunta que se plantea ahora mi partido es si soy la persona más adecuada para liderarlo de cara a las próximas elecciones generales. He escuchado la respuesta de mi grupo parlamentario y la acepto de buen grado. Su gobierno no ha logrado impulsar la economía, mejorar los servicios públicos y contener el coste de la vida. Además, se ha visto perjudicado por una serie de errores, entre ellos su decisión de nombrar embajador del Reino Unido en Estados Unidos a Peter Mandelson, un amigo de Jeffrey Epstein, salpicado por varios escándalos. Starmer luchó inicialmente por mantener su liderazgo, pero finalmente decidió retirarse sin oponer resistencia. En todas las decisiones que he tomado, he puesto al país que amo en primer lugar. Por eso voy a dimitir como líder del Partido Laborista. El partido ya tiene un probable sucesor, Andy Burnham. Tras ganar unas elecciones parciales la semana pasada, el exalcalde de Manchester ha regresado como diputado al Parlamento británico y de esta forma podrá presentar su candidatura a la presidencia del partido. La decisión de Starmer le ha allanado el camino y se lo ha agradecido. Keir ha prestado un gran servicio a nuestro país y quiero darle las gracias por su liderazgo y dedicación durante un periodo tan complicado. Su decisión marca el inicio de una transición y es importante que este proceso se lleve a cabo de forma ordenada y responsable. Yo me presentaré como parte de este proceso.
El partido Reform UK de Nigel Farage encabeza actualmente las encuestas de opinión a nivel nacional. Farage exige la convocatoria de elecciones generales. Por el momento no hay indicios de que eso vaya a ocurrir antes de que finalice la actual legislatura en 2029. Ahora le comento que la dimisión de Starmer convierte al Reino Unido en el país con mayor rotación de jefes de gobierno en Europa, con 6 primeros ministros en solo una década desde el referéndum del Brexit. Analistas señalan que la falta de crecimiento económico y las realidades financieras han convertido el cargo en un cinturón transportador de líderes, mientras en los mercados financieros la libra esterlina cayó a su nivel más bajo en 2 meses. Los inversores recibieron la noticia con relativa calma. Según encuestas citadas por la agencia Prensa Latina, el 55% de los británicos respaldaba la salida de Starmer, mientras que su posible reemplazo, el alcalde de Gran Manchester, goza de una aceptación positiva de 8 puntos porcentuales. Es el máximo opcionado para suceder a Keir Starmer en el número 10 de Downing Street, tras ser elegido miembro del Parlamento por Makerfield. Aquí está ahora el momento del cambio. Tenemos la oportunidad de revertir la tendencia, de devolver la sensación de que el país funciona de nuevo, de hacer entender a la gente que la política puede aportar una diferencia positiva, de devolver la esperanza. Tras su victoria en la elección legislativa parcial, a los 56 años, el exministro bajo las administraciones laboristas de Tony Blair y Gordon Brown ahora aspira al cargo más alto del país, pero primero deberá asumir el liderazgo del Partido Laborista en una elección interna, un puesto que ha disputado 2 veces. En 2010 perdió ante Ed Miliband, lo mismo en 2015 ante Jeremy Corbyn. 11 años después, la situación ha cambiado. El alcalde del Gran Manchester desde 2017 y líder político del norte de Inglaterra se ha vuelto popular al modernizar este antiguo bastión industrial. Además, por su personalidad carismática, muchos lo ven como el sucesor natural de Keir Starmer en la jefatura de gobierno. Keir Starmer creo que hacía demasiado por los suyos, mientras que Andy es uno de los nuestros, entiende lo que vivimos y nos sentimos menos abandonados, si saben a lo que me refiero. Partidario del regreso del Reino Unido a la Unión Europea, Andy Burnham es considerado como una de las mejores cartas del Partido Laborista, un activo después de las recientes derrotas electorales ante los conservadores y Reform UK. La rotación de primeros ministros en Reino Unido, el periodista Fernán González señaló que es probable que dicha tendencia se mantenga, pues los británicos muestran insatisfacción con la clase política. Veamos. La realidad que enfrenta, sea quien sea el primer ministro del Reino Unido, es que los británicos sienten que durante años, tanto los gobiernos conservadores como laboristas no han podido resolver los problemas del país y ahora impacientemente exigen soluciones. El problema es que los grandes desafíos como productividad, vivienda, inmigración, presión fiscal, etcétera, no se resuelven a corto ni a mediano plazo. La política británica podría estar entrando en un ciclo de gobiernos con menos tiempo y menos margen para demostrar resultados. Y con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Usted manténgase informado con el canal cubano de noticias.